¿Se ve bien la pantalla? Y profe, Ya, sí, excelente. profe. Ya, en honor al tiempo y a las personas que llegaron en forma puntual a la clase, voy a iniciar. Antes que todo, darle la más cordial bienvenida a este primer semestre lectivo del año 2026 eh, y a nuestro curso de construcciones viales y puentes. ¿Ya? Mi nombre es Leonardo Acuña, para quienes no me conocen, yo soy ingeniero civil en obras civiles de la universidad. En términos de mi formación, tengo un diplomado en Ingeniería Estructural y Geotécnica con mención en Puente en la Universidad Católica. También tengo un diplomado en Mecánica Suelo Aplicada en la Universidad de Chile y adicionalmente un diplomado en Ingeniería y Gestión de Infraestructura Vial en la Católica junto con el magíster que acabo de terminar hace algunos años atrás en Administración de la Construcción también en la Universidad Católica. Me desempeño como docente universitario hace más de 11 años. eh, en distintas instituciones, pero principalmente en mi alma mater, la USACH, es donde me he desempeñado y hago el curso de construcciones viales y puentes hace bastante tiempo. Ya, van a ser casi 8 años. Eh, Trabajo dentro del Ministerio de Obras Públicas hace 11 años. ¿Ya? Inicié dentro del proyecto del Puente Chacao, por más de 4 años. Luego estuve aproximadamente 5 años más en el departamento de puentes de la subdirección de obras. Y actualmente me desempeño como jefe subrogante inspector fiscal en la unidad ejecutora MOP CMT, donde trabajamos contratos de obra vial directamente con el Cuerpo Militar del Trabajo que depende del Ejército de Chile y ejecutando obras en lugares que están alejados de centros de abastecimiento y en zonas extremas cordilleranas, ¿ya? Normalmente donde contratistas no pueden llegar, entonces hay un convenio, una forma de trabajo con el ejército. ¿Ya? Esto está emplazado toda esta experiencia que tengo de estos últimos 11 años dentro del Ministerio de Obras Públicas. Tengo una experiencia también como ingeniero hidráulico en el sector privado, pero principalmente me he dedicado los últimos 11 años de mi carrera a lo que son las obras viales. ¿Ya? Eh, Contarles un poquitito del curso, ¿ya? Eh, bueno, antes que todo, aquí están los datos de contacto. Mi correo Condominio USACH es mi correo personal, ¿ya? Yo siempre lo doy como una señal a mis estudiantes de, en el fondo, mantener el contacto y la cercanía, ¿ya? El contacto, la cercanía y la confianza. Creo que eso es esencial para el desarrollo docente. ¿Ya? Adicionalmente, también el LOA puede ser un medio de comunicación, pero prefiero de todas maneras el correo electrónico, es más instantáneo, lo estoy revisando constantemente. El LOA lo reviso semanalmente, por lo tanto, si por ahí alguien me manda un mensaje al LOA que no le extrañe, que no lo responda pronto. ¿Ya? Números de teléfono no doy, ¿ya? Por razones lógicas, por mantener también mi privacidad, etcétera. Pero sí siempre escojo un delegado o delegada, ¿ya? Dentro del curso que es para facilitar la comunicación tanto de los estudiantes conmigo como cualquier información que yo tenga que proporcionarle a ustedes en forma rápida e instantánea. Normalmente ustedes manejan grupos de WhatsApp internos, etcétera, donde las informaciones de este u otros ramos fluyen mucho más rápido, entonces a través del delegado o delegada esto se facilita, ¿ya? Así que el ideal es que de aquí a la siguiente clase, ojalá al final de la clase, eh, un voluntario o voluntaria o, o en forma, digamos, democrática dentro de los estudiantes, del grupo de estudiantes del curso, puedan definir este delegado o delegada, ¿ya? Se agradece mucho, ¿ya? No es más que transmitir a los estudiantes las inquietudes que ustedes o yo puedan tener referente a un tema, ¿ya? O aviso de emergente, por ejemplo, no sé, el profe va a comenzar la clase un poco más tarde, o, o profe, tenemos duda con con algún trabajo, con algún tema, o alguna fecha de prueba, o alguna problemática. Todas esas cosas se pueden llevar de esta manera, ¿ya? Créanme que ha funcionado así todos los años, así que, y facilita mucho la pega.
Los objetivos principales de nuestro curso es darle a ustedes una introductoria en todo lo que son las diferentes áreas que comprende una obra vial y también los puentes, ¿ya? Con un enfoque que vaya dado principalmente a la parte constructiva en términos de las obras, las metodologías constructivas y todos los aspectos de diseño básicos, esenciales tanto de caminos y puentes. Ya, o sea, vamos a ver criterios de diseño, sí, vamos a ver metodologías constructivas, sí, y toda la idea es que vayamos enfocándolo a la construcción de obras viales. Ya, las obras viales son una de las obras que más interdisciplinarias hay, ya, donde más variabilidad de distintas condiciones pueden encontrar, porque son obras de extensión, etcétera. Entonces, la idea es poder ir revisando esto. Como objetivos secundarios dentro del curso, la idea es también que sean capaces ustedes de poder conocer las distintas fases de un proyecto vial y cuáles son sus componentes, ¿ya? Ser también capaces de lograr identificar todas las etapas dentro del ciclo de vida de un proyecto, ¿ya? Y poniendo mucho énfasis en lo que es la mantención y la conservación como una estrategia de la conservación de activos viales, ¿ya? Principalmente gestión de infraestructura. Y finalmente ser capaces de reconocer algunos aspectos claves que vayan de la mano y muy vinculados a todo lo que son la construcción de caminos y la construcción de puentes como parte de lo que es la red de infraestructura crítica del país. Ya las obras viales forman parte de la infraestructura crítica del país, entendiéndola como tal, es importante darle la relevancia que corresponde como una obra en sí. ¿Ya? Dentro de los conocimientos previos que están definidos para que uno pueda más o menos entender bien la dinámica de la asignatura, es la mecánica de suelo y algunos conceptos de estructura, ¿ya? Principalmente para el área de puente y también para el área de camino, ¿ya? Obviamente otros aspectos relativos a algunas terminologías hidráulicas, etcétera, también son necesarias, pero particularmente entiendo que los cursos más importantes son estos. Dentro de los contenidos que vamos a revisar, vamos a hacer una introductoria, ¿ya? Vamos a ver las etapas de un proyecto vial, luego vamos a pasar por los aspectos de drenaje, ¿ya? Luego vamos a ver el diseño de la infraestructura y de la superestructura de un camino, ¿ya? Luego vamos a ver las fases constructivas de caminos y vías, luego vamos a irnos como por una tangente que son el concepto de vías urbanas y las características, un poquito de conceptos de ingeniería de tránsito, y luego vamos a ver todo lo que tiene que ver con explotación de vía y algunos sistemas de gestión de infraestructura. Ya dentro de lo que vamos a ver, infraestructura de camino y de puente. Algunos aspectos de seguridad vial y el impacto de un proyecto en términos medioambientales. Y finalmente, todo lo que tenga que ver con criterios de inspección y evaluación de puentes. Ya, eso en términos de lo que es a grandes rasgos nuestro curso. La bibliografía, bueno, aquí pequé al no poner la edición vigente, pero el manual de carretera en edición vigente, ya tenemos una edición 2026, no difiere mucho de la 2024, pero hay aspectos de importancia que siempre sean importantes de poder tener. Es un documento que es gratuito y público, ya se puede descargar de la página del Ministerio de Obras Públicas, ya eh, en sus 9 volúmenes, ya también en la parte de puentes vamos a ver todo lo que es lo que tenga que ver con la norma AASHTO, el RFD Bridge Design del 2002 y el AASHTO Standard 2002, ya que tiene algunos aspectos que son claves para lo que es entender el diseño de puentes. Ya no es que necesitamos leernos la norma, pero si alguien quiere profundizar un poquito más, son documentos que se pueden conseguir, digamos, para poder entrar en esta dinámica. Lo que nosotros vamos a ver dentro del curso y va a estar en las láminas de nuestras diapositivas es suficiente para lo que se refiere a puentes, ¿ya? Y obviamente los apuntes de clase, cualquier libro afín a la ingeniería de puentes y obras viales también siempre va a ser bienvenido. Pero el manual de carretera, la verdad que es una gran Biblia, ya con 9 tomos, 9 volúmenes de una extensión gigantesca, donde están todos los aspectos necesarios que uno podría y debería saber para poder concebir una obra vial. ¿Cuál es el formato de nuestra asignatura? Ya las clases son todas de carácter online, ya vamos a tener trabajo, informes y evaluaciones, ya. Las evaluaciones son de carácter presencial, ya. Y en términos prácticos, comentarles que la asignatura se comprende en realidad de dos componentes, ya, o de dos submódulos, ya. Uno es el módulo de construcciones viales y el otro el módulo de puentes.
¿ya? Ambos módulos, al igual que en la otra asignatura, así como un laboratorio, deben aprobarse por separado. Los módulos tienen pruebas diferentes, por lo tanto, las instancias van a ser distintas en términos evaluativos, ¿ya? Y las pruebas de todos los módulos son de carácter presencial. ¿Cómo vamos a evaluar y cuáles son las condiciones de aprobación? ¿Ya? Para lo que es el módulo de construcciones viales tenemos 3 pruebas, mientras que para el módulo de puentes tenemos 2 pruebas. ¿Ya? Como todos saben y es de conocimiento, las pruebas recuperativas, ¿cierto? Son exclusivamente para casos que están debidamente justificados, es decir, que tengan un justificativo médico y laboral previamente enviado a docencia, a Luis Valdés, ¿cierto? Donde ellos van a derivar al profesor eh, la directriz y la resolución final de esa justificación, si está en tiempo y forma, etcétera, para poder adecuarlo a las condiciones de poder dar una prueba recuperativa, ¿ya? Las pruebas recuperativas, sea cual sea el caso, van a ser siempre tomadas al final del semestre en una instancia única, ¿ya? Y el contenido va a ser el contenido respectivo, o sea, si usted faltó a la prueba uno, va a ser solo el contenido de la unidad uno, ¿ya? Así, ¿ya? No hay una penalización por ello, ¿ya? Es la prueba que le corresponde, ¿ya? Y en caso de existir, ya la fecha la voy a definir, bueno, viene definida en una jornada que es única, que normalmente está entre la última clase, o sea, después de la última clase nos toca la jornada de prueba recuperativa y luego de la jornada de prueba recuperativa viene la POR y terminamos el semestre, ¿ya? La POR no tiene requisitos salvo requisitos matemáticos, es decir, que usted matemáticamente dando la POR puede aprobar, si no, no tiene ningún sentido, ¿ya? Y en términos de ponderación, el módulo de construcciones viales, que comprende los primeros 2 módulos de clase de todos los jueves, es de un 70% y el módulo de puentes de un 30%. Como les comenté, se aprueban a ambos por separado. La reprobación de uno de ellos implica la reprobación del otro, al igual que cualquier asignatura con laboratorio, ¿ya? No es que vamos a ponderar cada uno para ver, o sea, que si usted saca un 3,8 en puente y saca un 4,2 en viales, no. Ambos promedios deben ser iguales o superiores a 4, ¿ya? Y esa es la única condición en la cual puede aprobar la asignatura. Las pruebas son de carácter individual, ¿ya? Acá soy súper tajante con este tema. Si se detecta copia, yo voy a poner la nota mínima y voy a elevar todas las condiciones necesarias para que haya las sanciones debidas. ¿Ya? Aquí estamos formando profesionales, ¿ya? Profesionales de una casa de estudios que además tiene una reputación que cuidar, por lo tanto, eh, cualquier situación de falta a la honestidad, en el fondo, va a ser sancionada de la manera adecuada, ¿ya? Pero a lo menos conmigo va a tener la nota mínima. Ya las pruebas son escritas a mano por el estudiante o resultan en algún formato ad hoc que hayamos definido para ello, ¿ya? Son de carácter presencial en la fecha y en las semanas que normalmente indica el Departamento de Ingeniería en Obras Civiles. Ahora, yo ahí tengo ciertas flexibilidades, ¿vale? Mi objetivo no es presionarlo a usted de ninguna forma, si puedo por ahí ayudarlos porque algunas semanas están muy cargados en pruebas, podemos mover la evaluación, yo no tengo ningún problema. Normalmente la última no tiene mucha movilidad porque estamos muy acotados con lo- con los plazos, ¿ya? Pero, pero eso, ¿vale? Dame un segundito. Eh, Como les comentaba, las inasistencias tienen que ser justificativas y todas las justificaciones con certificado médico laboral deben ser presentables para el de, bueno, ya Patricia está con nosotros, pero en el fondo a docencia, ¿ya? En caso de existir trabajo, lo que sea, también, sean trabajos grupales o no, eh, también van los mismos criterios, ya los trabajos son más fáciles de detectar en términos de copia, ¿ya? Y ahí ya soy más tajante, ¿ya? Cada elemento, cada prueba siempre va a tener su pauta de corrección, ¿ya? Y
Y bueno, cualquier entrega que se haga posterior a la fecha pactada, ¿ya? En caso de los trabajos, va a implicar una nota 1, ¿ya? A continuación les presento eh, cuáles son las fechas tentativas de la evaluación, ¿ya? Para el módulo de viales tenemos tres evaluaciones, como les comenté. La PEP 1, que más o menos estaría para el jueves 16 de abril, ¿ya? La PEP 2 para el jueves 14 de mayo y la PEP 3 para el jueves 25 de junio, ¿ya? Para las pruebas del módulo de puente, la PEP 1 sería aproximadamente para el 28 de mayo, ¿ya? Tomando en consideración que el jueves siguiente al 14 de mayo es el 21, entonces es feriado, ¿ya? Pero la PEP 2 de puente sería después para el 18 de junio, ¿ya? La POR es única, así que, bueno, está, está hecha de tal manera que puede hacerse justamente en los módulos de clase. Si por eventual caso alguien se va por en las dos asignaturas, tiene que darla por ese mismo día de ambos módulos, ¿ya? Está diseñada para poder hacerse así, ¿ya? Y es el 9 de julio, ¿ya? Y la prueba recuperativa es la semana anterior, el día 2 de julio, también. Pruebas recuperativas para los casos debidamente justificados va a ser el 2 de julio para ambos módulos, el de viales y el de puentes. Cada uno hace la prueba que le corresponda, a la que faltó, con el contenido programático a evaluar que le corresponda, ¿ya? Y de esa manera ya tendríamos todo definido. Estas fechas son fechas tentativas para que ustedes tengan una noción más o menos de cuándo van a hacer las pruebas. Por ahí, tanto yo o ustedes, si tenemos alguna situación que se pueda exponer en forma oportuna, ¿ya? O sea, no vengan el 13 de mayo a decirme, profe, ¿sabe qué? A través del delegado, pucha, estamos súper complicados. No, el 13 de mayo no, porque el 14 es la prueba. Entonces me avisan con tiempo, ya, a lo menos una semana, etcétera. Uno se programa y les puede decir, ya, chiquillos, no hay problema, aplazamos una semana, esa semana se hacen las clases como corresponden, qué sé yo, ya, seguimos avanzando con el contenido programático, ya, así que las cosas, por favor, bien oportunas para poder presentar. Perdón, ahí es el primer semestre 2026, no 2025, ya. Plazos y condiciones de entrega de trabajo, ¿ya? Cuando haya trabajo, yo siempre les digo por correo electrónico y por LOA, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque, pucha, profe, escribí, tipié mal el correo, siempre que quede el respaldo, a lo menos en las dos plataformas. De esa manera podemos lograr establecer que se hizo la entrega en fecha y hora de acuerdo a lo que se programó, ¿ya? Y la hora de entrega va a ser de acuerdo a mi computador. O sea, si yo digo la prueba o la prueba del trabajo, lo que sea, se entrega hasta la 11:59 y yo recibo a las 12:01, lo siento, fue fuera de plazo. Así que tienen que tener las condiciones para poder asegurar que eso se entregue en plazo, ¿ya? Así como hay exigencias para el estudiante, también las hay para los docentes. Yo tengo plazos establecidos por reglamento para entregarle a ustedes sus calificaciones y sus evaluaciones. Son 15 días hábiles, yo dispongo de 3 semanas posterior a la fecha de la evaluación para poder realizar las correcciones, ¿ya? De hecho, no puedo realizar la siguiente evaluación. En este caso hay que ser súper tajante. Acá el módulo de viales es diferente al módulo de puentes. Si ustedes se dan cuenta en el calendario, que además ya está disponible en el virtual para que lo puedan descargar la presentación de la clase de hoy, ¿ya? Normalmente la prueba de la PEP 2 de viales está con una semana de desfase de la prueba de puente, ¿ya? Ahí no aplica. Estamos hablando del módulo de viales. Yo, si tomo la prueba 1 de viales, no puedo tomarle la prueba 2 de viales sin haberles entregado la calificación de la 1, ¿ya? No así la de puente, ¿ya? Ahí soy súper tajante para dejarlo súper claro, ¿ya? Atrasos, plagio en los trabajos, copia en prueba, ya saben las condiciones, nota mínima en la asignatura y esto se va a elevar para que sea tratado como corresponde de acuerdo a los criterios normativos de nuestro departamento, ¿ya? Estos son los contenidos que les decía como mínimos requeridos para poder entender nuestra asignatura, ¿ya? Para quienes ya estén vislumbrando su proceso de titulación,
¿ya? El departamento hoy día tiene tres modalidades de titulación, que es la memoria tradicional, ¿cierto? Un trabajo de investigación escrito, ¿ya? Extenso. Ya tenemos una memoria tipo paper, que es un trabajo más cortito, pero donde se hace a través del método científico, ¿cierto? Y guiado para hacer un paper como resultado final. Y una memoria tipo pasantía, que en el fondo el estudiante en una empresa determinada logra entrar como calidad de memorista y presenta un tema para poder realizar. ¿Ya? La propuesta de trabajo de titulación tiene que presentarse para aprobación al coordinador de titulaciones, ¿ya? Ahí en ese link que está puesto en la pantalla están todos esos documentos, ¿ya? Se realizan dos presentaciones de avance entre los profesores de la comisión examinadora que no tienen una evaluación, sino son más bien de carácter formativo, ¿ya? Eh, Al término del proceso se envía un borrador, ¿ya? Que va a estar autorizado por el profesor guía previa revisión a la encargada de titulaciones, ¿ya? Y los profesores de comisión luego tienen un plazo de 20 días hábiles para poder revisar el borrador, ¿ya? La encargada de titulaciones pues gestiona toda la documentación, ¿ya? Abre el expediente y autoriza el examen de grado en registro curricular. El examen de título normalmente es de carácter presencial y obviamente eh, son de carácter público, salvo que, por ejemplo, sea una memoria tipo pasantía en una empresa donde la empresa a lo mejor está viendo temas innovadores, que tengan eh, susceptibilidad, ¿cierto?, de patente, cosas así, que se puede solicitar algo privado, ¿ya? Pero en el fondo somos una universidad pública y como tal, las presentaciones o los exámenes de título tienen este carácter, ¿ya? Este sí está bueno. El semestre lectivo que nosotros tenemos, ¿ya? Es del 16 de marzo, vespertino, ¿ya? El 16 de marzo al 18 de julio. Ya la apertura y cierre de las actas, cuando ya tengamos todas las notas, va a ser la semana del 3 al 18 de julio. O sea, yo tengo que poner todas las notas, exámenes, por pruebas, todo, ya está cocinado el chancho. ¿Ya? Y ahí están las semanas sugeridas, que es más o menos donde hacemos calzar las evaluaciones. ¿Ya? Tenemos un receso que no es de fiestas patrias, lo lamento. Ahí, vamos a ponerle ahí, receso semestral, ¿ya? Que es del 18 al 23 de mayo. Esa semana no tenemos clase, en el fondo, un receso, ¿ya? Y el sistema cierra el 18 de julio. Eso, chiquillos. No sé si hay alguna duda o consulta. Denme un segundito, por favor. Voy a buscar mi café. Me quedo acá. ¿Dudas, consultas? ¿No? Bueno, si no hay duda o consulta, vamos a iniciar con lo que nos corresponde. Quiero que grabemos, si no me equivoco, un poquito. Bueno, vamos a partir con el módulo de viales, ¿ya? Esto es un poco un resumen de lo que les comenté en términos de las unidades que vamos a ver, ¿ya? Esto ya se los expliqué, así que no voy a reiterar esto, ¿ya? Todos saben que de 394 para abajo vamos a por, ¿ya? Y ahora sí. Lo que vamos a partir entendiendo es qué es lo que es un camino, ¿ya? Y definiciones de camino hay por montones, ¿ya? Por ahí hay algunos que dicen que son vías que se construyen con el objetivo de permitir el desplazamiento de personas y vehículos, ¿cierto? Y que de alguna forma le proporcionan conectividad a distintos puntos, que eso está correcto. Pero vamos a encontrar como esa un montón de definiciones, pero también tenemos definiciones que son de carácter legal, ¿ya? Y el decreto MOP, ¿ya? Uno de los tantos decretos que tiene el MOP, el DFL 85 en el fondo, dice que son caminos públicos, se definen como caminos públicos las vías de comunicación, ¿ya? Que son de carácter terrestre y que tienen como fin el libre tránsito, que están situadas fuera de todo lo que son los límites urbanos de una población, donde las fajas, es decir, los terrenos donde se emplazan son bienes nacionales de uso público, ¿ya? Por lo tanto son de carácter fiscal. Se consideran también caminos públicos para los efectos de la ley
toda calle o avenida que una caminos públicos y que sean declaradas como tales por decreto supremo. O sea, es decir, podemos tener calles, avenidas, etcétera, que estén dentro de zonas urbanas, ¿ya? Pero que por el hecho de conectar caminos que son de alguna forma públicos, ¿ya? O rutas nacionales, qué sé yo, y por decreto supremo, es decir, definidos por el presidente de la República, puedan también ser considerados de esa manera, ¿ya? Entender un poquitito cómo se distribuye la red vial en nuestro país, les presento aquí esto ya está un poquito desactualizado, tiene casi 9 años, pero la verdad que no difiere mucho de lo actual. Hoy día estamos por el orden de los 90.000 kilómetros de red vial. Pero importante para hacernos una idea, ¿no? ¿Ya? Definidos por región, ¿ya? Tenemos acá un montón de parámetros, ¿ya? Tenemos lo que definimos la red vial pavimentada, ¿ya? Que comprende redes con pavimento asfáltico, pavimentos de hormigón y pavimentos de carácter mixto en el fondo, ¿ya? Asfalto hormigón, y algunos caminos básicos intermedios con soluciones de estas características, ¿ya? Tenemos también soluciones básicas que son como una parte intermedia de lo que sea la capa, más que la capa de rodadura, sino la terminación propia del camino, ¿ya? Que tienen capas de protección o rellenos granulares estabilizados, ¿ya? Y tenemos la red vial no pavimentada, que en el fondo son caminos de ripio, ¿ya? Aquí están desglosados en cantidad de kilómetros, ¿ya? Por cada región, ¿ya? Lo más curioso acá es que si uno le preguntara a una persona, ya que no tiene idea a lo mejor, cómo se distribuye esto, probablemente alguna persona pudiera decir, no, en Chile la mayor parte de los caminos son pavimentados. Bueno, eso difiere completamente de la realidad, ¿ya? Eh, si ustedes se dan cuenta aquí, bueno, lo podemos ver por ejemplo, lo vamos a ver a nivel nacional, ¿ya? A nivel nacional, ¿ya? Tenemos un total, ¿ya? De aproximadamente, bajo este escenario, hoy día son como 90.000 kilómetros, pero aquí, en 2017 eran cerca de 85.000 kilómetros. De esos 85.000 kilómetros tenemos prácticamente cerca de 18.000, 19.000, casi 20.000 kilómetros pavimentados. Son 25%, ¿ya? Tenemos del orden de 14.500, ¿cierto? Con soluciones básicas. Y prácticamente 50.000 kilómetros no pavimentados. Por lo tanto, bueno, ya el primer trabajo es darnos cuenta que aquellas soluciones de obras viales, ¿ya? O particularmente de caminos, que preponderan en Chile, tienden a ser soluciones que no tienen las mejores terminaciones en términos de lo que es el tratamiento que se le haga. Y eso no está mal, ojo, ¿ya? Porque los proyectos se evalúan de acuerdo a las necesidades de las personas. O sea, el kilómetro construido de una red vial pavimentada es extremadamente más caro que una red vial no pavimentada, y por lo tanto uno tiene que ser súper capaz de, al momento de evaluar proyectos, lograr distribuir adecuadamente los recursos. O sea, yo no saco nada, por ejemplo, con ir a matar una mosca con una bazooka, ¿verdad? Y acá es más o menos lo mismo. Tú lo que tienes que tratar de hacer es gestionar de la mejor manera los recursos que dispones, ¿ya? Para poder distribuirlos de la forma más apropiada. Entonces, en zonas o lugares efectivamente donde los tránsitos no son grandes, la cantidad de personas no es abrumadora, ¿cierto? No tiene ningún sentido que yo haga una red vial con pavimento hormigón, ¿cierto? Porque me voy a gastar un platal y van a pasar 3 autos y 2 carretas. Así como tampoco es, tiene sentido que yo empiece a evaluar, por ejemplo, rutas de importancia, como no sé, imaginemos una ruta 5 y no contemple en ella una solución de pavimento adecuada. ¿Por qué? Porque va a estar solicitada por tránsito de vehículos importantísimos, sobre todo vehículos pesados, son redes viales estructurantes que se utilizan para el transporte de todo lo que son insumos o el abastecimiento de los distintos lugares. Entonces, poco por ahí va el tema,
¿ya? Así que, en el fondo es entender que no hay que alarmarse porque estas estadísticas se comporten de esa manera, ¿ya? Acá está un poco lo que un antecedente más antiguo de la red vial nacional, ¿ya? Cómo hemos ido creciendo. Esto data, si no me equivoco, del 2008, ¿ya? Y aquí tenemos un poquitito cómo ha ido evolucionando la red vial en Chile, en términos de kilómetros, ¿ya? En 1920 teníamos alrededor de 35.000 kilómetros de red vial. Ya al año 60 esto se había prácticamente duplicado a 63.000 kilómetros, ¿ya? Al 2010 ya alcanzamos una red vial de 80.000 kilómetros. Al 2015 teníamos 80.600 aproximadamente, ¿ya? Y aquí uno dice, chuta, ¿por qué aquí este crecimiento es muy grande? Y aquí empezamos a tener crecimientos más pequeños. Bueno, uno, porque hay poquitos años de diferencia. Y dos, porque de alguna manera ya la red vial empieza a llegar a la mayor parte de los lugares. O sea, ya existe la red vial. Y por lo tanto, aquí lo que prima en el fondo tiene que ver con la mantención y la conservación de esos activos. ¿Ya? Obviamente siempre se van haciendo caminos nuevos porque son necesarios, ¿ya? Pero ya en el fondo somos un país que tiene una red vial potente, sólida, que llega a gran parte de todo de todo de todo el espectro nacional. Ya el 2023 tenemos del orden de 88.300 kilómetros de red, ¿ya? Aquí les presento bajo el mismo espectro del año 2017 cómo se distribuyen en función de los tipos de caminos. Tenemos diferenciados 5 tipos de caminos: caminos nacionales, que son de mayor importancia, ¿cierto? Y caminos regionales, que se subdividen en provinciales, principales, comunales y de acceso, ¿ya? Y mente cada uno de ellos con distintos tipos de soluciones, ¿ya? Con soluciones básicas, con solución de pavimento propiamente tal, y como red vial no pavimentada, ¿ya? Y si más o menos empezamos a ver esto ya gráficamente como una tortita, ¿ya? Esto se distribuye de esta manera. O sea, si nosotros nos damos cuenta, la red vial pavimentada más o menos, tiene casi un 58% de lo que era la estadística 2017. Hoy día tenemos una meta como dirección de vialidad al llegar al 50-50, que se llama en el fondo ir reduciendo la cantidad de red vial no pavimentada y llevándola por lo menos a una solución básica, eh, que le proporcione un mayor estándar, ¿ya? Pero a 2017 teníamos esta distribución del orden del 60% de la red vial en la no pavimentada. Teníamos aproximadamente un 17% con soluciones intermedias, ¿cierto? Y el resto, en el fondo, casi un 25% de red vial pavimentada. En el desarrollo de un país, en el buen desarrollo de un país que va en crecimiento, que va en vías de desarrollo, ¿ya? Eh, Se va a lograr experimentar, o se va a lograr ver dentro de esta torta o dentro de esta distribución, ¿cierto? Normalmente, primero un incremento no tan exponencial como veíamos en los inicios de la década, o sea, del siglo XX en Chile, ¿ya? De el total de la red. La red siempre la idea es que vaya aumentando, pero ya en países que están desarrollados, etcétera, normalmente ese valor no aumenta tan exponencialmente, ¿ya? Sino más bien lo que se trata es eh, de ir reduciendo, ¿cierto?, los estándares de las vías existentes, de las que tienen menor estándar, llevarlas a un mayor estándar. Y eso tiene que ver un poco con el desarrollo demográfico, con el desarrollo social, también con el crecimiento de distintas zonas, con la actividad económica, etcétera, que se va prestando porque en el fondo va haciendo que los caminos tengan ciertas demandas mayores y por lo tanto exista la necesidad de incorporar ciertas mejores soluciones para ello, ¿ya? A diciembre del 2022, si ustedes se dan cuenta, ya del 2017 a 2022, ya tenemos casi 6 años de diferencia, crecimos de casi 85.000 a 88.000 y fracción, en kilómetros de camino, un poquito más de 3.000 kilómetros de crecimiento, ¿ya? Y ya esa torta se está acercando. O sea, aquí, si ustedes se dan cuenta, este 36,7, ¿cierto? Con el 16,1 estamos llegando a un 52,8%. O sea, ya no tenemos casi un 60, sino que tenemos un 52,8%. Efectivamente,
esta porción de la torta se está achicando y es muy importante porque en el fondo hemos estado mejorando los estándares de las vías que tenemos dentro de nuestra red vial, ¿ya? Tenemos un 21,4% de pavimentos de camino o red vial asfaltada, ¿cierto? Un 2,6% con hormigón, ¿ya? El hormigón normalmente se utiliza en lugares donde tenemos ciclo de hielo, ¿ya? O sea, zonas australes, zonas cordilleranas, entonces por eso también es menor, ¿ya? Tenemos un 0,7% de caminos básicos intermedios, y acá tenemos en las soluciones intermedias, ¿cierto? Un 16% que tienen capas de protección y un casi 7% con relleno granular estabilizado, ¿ya? Aquí logramos ver una distribución en términos de las regiones, ¿ya? La red vial pavimentada está en los bloques azules, la red vial no pavimentada en blanco y aquellas que tienen soluciones básicas están en verde. Entonces, acá es súper importante, bueno, las disculpas del caso porque las regiones están con número, hoy día las regiones no tienen número, pero todos recordaremos más o menos, porque esta gráfica bien, data de esos tiempos, ¿ya? Pero la idea es que empecemos a notar un poquitito ciertas diferencias. Carla, levantó la mano. Sí, profe, tengo una duda. Consulta. Em, ¿cuál es el criterio que se utiliza para poder definir qué carreteras van mejorando? O sea, ¿va de acuerdo a a la demografía, decir ya en esta zona vive más gente? ¿O cuál es el criterio que utiliza el MOB para definir qué carreteras van a tener como estas mejoras que usted menciona? Ya. Muy buena pregunta. Y hay criterios que son de carácter técnico, ¿ya? Y me refiero a carácter técnico, a carácter constructivo, técnico constructivo, ¿ya? Eh, pero también esto va muy de la mano, va muy, muy de la mano con el crecimiento de las zonas o el uso también que se le da a esa red vial, ¿ya? Voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo hipotético, ya no voy a poner un ejemplo particular, pero un ejemplo hipotético. Ya nosotros vamos a construir o tenemos construido una red vial en el desierto, en una parte del desierto del norte de Chile, ¿cierto? Donde hay un pueblo por ahí pequeño, con X cantidad de habitantes. Pero resulta que se descubre un yacimiento minero importante y te das cuenta que en el fondo una minera, no sé, va a llegar a invertir y va a construir una industria importante. Es el potencial crecimiento de esa zona va a ser tan grande, ¿ya? Su TMDA, que en el fondo el tránsito de vehículos que va a circular sobre esa red va a ser tan grande que se va a hacer necesario la mejora, ¿ya? Entonces, en el fondo tiene que ver con un crecimiento demográfico, obviamente, porque, por ejemplo, en este caso que estoy poniendo, va a haber una población flotante importante que va a llegar a vivir esos lugares, ¿ya? Por lo tanto, el tránsito de vehículos va a aumentar, etcétera. El tránsito de vehículos pesados también lo va a hacer. Hay que trasladar a esas personas para allá. Hay que mover el material o los recursos que se van a explotar. Hay que mover también todo el abastecimiento que hay que hacer. Y así. Esos son casos más fáciles de entender. En el, en el proceso más lento, ¿cierto? También tiene que ver con esto y tiene que ver con desarrollos que se van dando localizados en ciertas zonas, donde efectivamente siempre va a tener que ver con la actividad económica, va a tener que ver con el crecimiento demográfico, es decir, el uso, ¿ya? Porque en el fondo la cantidad de usuarios que vayan a utilizar las vías es lo que nosotros vamos a determinar que hagan generar o crecer una necesidad, ¿ya? Las organizaciones sociales en esto son súper importantes porque los municipios, los gobiernos regionales, qué sé yo, van levantando, bueno, y todo esto desde organizaciones más pequeñas, organizaciones comunales, organizaciones vecinales, etcétera, van levantando necesidades, oiga, ¿sabe qué? Aquí tenemos problemas, pum, y esto va escalando, ¿cierto? Y eso se tiene que ir evaluando, y al evaluarse, va a decir, perfecto, va creciendo la cantidad de personas, hay una demanda mayor de vehículos, porque resulta que, no sé, pues ahora, eh, antes habían casas o campos en esta zona, y ahora ya no hay casa y campo, hay edificios. Entonces, chuta, hoy día la gente tiene más autos, entonces, y ahí empiezan a circular distintas necesidades que por un lado obligan, ¿cierto?, a mejorar los estándares de las vías administradas por la Dirección de Vialidad y que de alguna manera
contribuyen a entregarle al usuario final una mejor serviciabilidad y confort de lo que se está proponiendo. Pero tiene que ver con eso, ¿ya? Ahora, hay casos excepcionales y acá es súper importante entenderlo porque en Chile tenemos una problemática que tiene que ver con la zona extrema, ¿ya? Porque los proyectos, en el fondo, y esto se hace a través de evaluación social de proyectos, no tan solo lo define el MOP. El MOP puede establecer iniciativas de inversión y decir, si esto técnicamente es factible, entonces tú presentas esta iniciativa de inversión con una evaluación social al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y ellos son finalmente quienes dicen, oye, realmente esto, bajo la evaluación social de proyecto, establece o cumple los requisitos para que sea rentable y por lo tanto es ejecutable, como también puede decir que no. Y después está la otra instancia, que es en el fondo el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Que ellos son los que entregan las lucas. Entonces, desarrollo social puede decir que está todo ok, el MOP puede decir que está todo ok, ¿ya? Pero quien corta el queque en el fondo, que el que entrega las lucas, puede decir no, ahora hay recorte fiscal, así que estas iniciativas se bajan. O sí, entran, estas sí, estas no, ¿ya? En el fondo es una instancia completa, pero en lo que son requisitos técnicos y de necesidad, que digamos es lo que nos compete desde el punto de vista académico, estos serían los factores que nos llevarían a decir estos caminos es necesario implementarles una mejora, ¿ya? En Chile tenemos una particularidad que son las zonas extremas, ¿ya? Que cuando uno evalúa esto socialmente, y la rentabilidad social tiene que ver con el beneficio que tú le vas a prestar a un volumen importante de personas, ¿ya? No es justo poner a pelear, por ejemplo, regiones como la región de Magallanes o la región de Aysén, en sus provincias más extremas, con regiones como la región metropolitana, donde tú pongáis un proyecto, va a ser mucho más rentable que en estos otros lados. ¿Por qué? Porque vive mucha más gente, ¿cierto? Y porque probablemente las redes son más chicas. Entonces aquí en Chile también se lograron desarrollar algunas estrategias para poner a pelear, digamos, no a pelear, la palabra no es pelear, pero a poner a competir de alguna forma por fondos al, a regiones, ¿cierto?, que tienen más o menos las mismas condiciones, ¿ya? Entonces, están estos fondos de desarrollo regional de zona extrema, donde, no sé, provincias como la provincia de Palena, en la región de los lagos, y después toda la región de Aysén y la región de Magallanes, ¿cierto?, compiten bajo estándares más o menos similares, ¿ya? Entonces, un poco esa es la dinámica. No sé si logro aclarar tu pregunta. Sí, sí, profe, muchas gracias. No hay problema, ¿ya? Aquí tenemos ya más actualizado diciembre de 2022 lo que es la red vial, ¿ya? La línea, digamos, que tiene los cuadraditos, ya son la red vial no pavimentada, que es la más preponderante, ¿ya? Ustedes se dan cuenta, en las regiones más extremas, como Araucanía, los lagos, ¿cierto? Aysén, etcétera, tenemos un importante volumen de red vial eh, no pavimentado, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos acá, por ejemplo, a la región metropolitana, te das cuenta que la curva se tiende a juntar. El ideal sería, ojalá, que estas curvas tuvieran la menor diferencia posible, ¿cierto? Pero obviamente, dependiendo de los lugares en los que estemos hablando, ¿verdad? Vamos a tener distintos escenarios, ¿ya? Lo cual no está mal, ¿ya? Porque, por ejemplo, en Aysén no es raro que la red vial no pavimentada sea prepondere, porque los lugares con asentamientos urbanos importantes son pocos, ¿ya? ¿Qué es importante entender ahora desde el punto de vista administrativo? ¿Ya? Las instituciones en Chile que controlan y regulan, ¿cierto?, la construcción y conservación de caminos en Chile, por definición, ¿ya?, por mandato del Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? El Ministerio de Obras Públicas es la institución que está mandatada a generar la mantención de toda la infraestructura vial que sea necesaria para el desarrollo social y productivo de Chile, ¿ya? Tiene además la impronta de generar estrategias que permitan fomentar la integración, ¿ya? Con el resto del territorio y con el resto del mundo. O sea, porque Chile no es solo Chile, o sea, por eso también tenemos de repente eh, aspectos que involucran, ¿cierto?, proyectos, por ejemplo, binacionales, ¿ya? El túnel de Agua Negra, uno de esos ejemplos, pues.
Dentro del Ministerio de Obras Públicas hay varias direcciones, y dentro de esas direcciones está la Dirección de Vialidad, ya que depende a su vez de la Dirección General de Obras Públicas. eh, ¿Ya? Y que es la encargada de generar la mantención de esta red, ¿ya? Y lo hace a través de 16 direcciones regionales y de un nivel central, ¿ya? 16 direcciones regionales porque son 16 regiones, ¿cierto? Y el nivel central, que es el que está enfocado también con oficina principal aquí en Morandé, ¿ya? Y que de alguna manera presta apoyo en distintos aspectos de los ciclos de vida del proyecto y en distintas áreas a todo Chile, ¿ya? El decreto con fuerza de ley del MOB 850, ya en el artículo 48 establece que es a la Dirección de Vialidad quien le corresponde la realización de estudios, proyección, construcción, mejoramientos, defensa, reparación, conservación, señalización de caminos, puentes rurales y todas las obras complementarias que se ejecuten con fondos fiscales o que de alguna forma el Estado sea quien contribuye a la ejecución de esas obras, ¿ya? Y que no le corresponden a otros servicios de la Dirección General de Obras Públicas. La conservación y la reparación de las obras entregadas en concesión serán de cargo de las concesionarias. Esa es la única salvedad, ¿ya? Porque el MOC también a través de la Dirección General de Concesiones establece sistemas concesionados, ¿ya? Donde un privado en el fondo lo que hace es diseñar, construir, mantener y explotar, ¿cierto? Una vía que es de uso público. Todas las concesiones son, o todas las estructuras, infraestructura concesionada es del Estado, ¿ya? Pero que está de alguna forma eh, entregada a un privado para poder explotarla, ¿ya? Es parte de lo que se genera. Pero en el fondo la infraestructura es pública para construir vías concesionadas, para construir hospitales concesionados, lo que sea, cuando los terrenos, todo eso tiene que ser de carácter fiscal, ¿ya? ¿Por qué pues son importantes los caminos? Los caminos han sido importantes toda la vida. Tenemos el camino de Ignil, donde los primeros humanos, ¿cierto? Y animales transitaban ya, servían como medio de transporte. Por ahí los persas empezaron a utilizar lo que se llamaba el camino real, que iba desde el Éfeso a Susa, tenía una extensión de casi 2.500 kilómetros, ¿ya? Teníamos la ruta de la seda en China, ¿ya? Que tenía algunos senderos, algunos caminos pequeños, ¿cierto? Por donde transitaban animales y personas, ¿verdad? Teníamos las vías romanas que estaban construidas desde incluso antes de Cristo, alcanzando una extensión de más de casi 80.000 kilómetros en todo lo que era Europa y parte de África, ¿ya? Pero en el fondo, la construcción de caminos sufre un vuelco importante en su desarrollo y en su concepción con la llegada del automóvil, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo la solicitación de las vías, ¿cierto? Y el uso de las mismas se vio incrementado, ¿ya? Se vio incrementado. Entonces, era necesario, primero que todo, tener caminos más ad hoc en términos dimensionales para que se pudiese dar el tránsito adecuado de estos vehículos. Y segundo, que estos vehículos para poder transitar tenían que tener un camino, un pavimento adecuado. Entonces, la tecnología de pavimentación tuvo que empezar a sufrir cambios importantes y desarrollos importantes, donde, por ejemplo, el alquitrán llegó como un agente renovador, ¿cierto? Todos estos elementos como aceite aglomerantes de superficie que permitían que el material, ¿cierto? Estuviera más compacto, ¿cierto? Y que tuviera menor o mayor capacidad de soporte de alguna forma, le entregaba mayor desempeño a los camiones. En los años 30, por ejemplo, en Alemania comienza a desarrollar un nuevo tipo de carretera de alta velocidad que es el Autobahn, el famoso Autobahn, que va a ser una de las primeras autopistas de la historia, ya que a la fecha, hasta el día de hoy, está dentro de las mejores autopistas del mundo, ¿ya? Y obviamente, hoy día países destacados en términos de la ingeniería vial son importantes, Estados Unidos, Alemania, ¿cierto? Los países asiáticos tienen carreteras de gran estándar. Nosotros estamos dentro de las carreteras también de gran estándar en Latinoamérica, Brasil, México, Argentina, ¿ya? Ahí están algunas de las imágenes ilustrativas. Acá es importante también entender eh, cómo clasificamos los caminos. Y el manual de carretera establece distintas clasificaciones de caminos, ¿ya?
Para cada una de estas clasificaciones que nosotros vamos a revisar, es importante comprender y de alguna forma integrar que ninguna es más importante que la otra, sino que cada una tiene la importancia en el ámbito en el cual se desempeña. La primera de ellas es la clasificación legal de los caminos, ¿ya? Y el volumen 2 del manual de carretera, y de acuerdo a lo que indica el decreto con fuerza de ley número 850 del MO, establece que los caminos públicos se clasifican ya sea en caminos nacionales o en caminos regionales, ¿ya? Y esa es la única clasificación que hace. Después tenemos la clasificación administrativa de los caminos, ¿ya? Que toma un poco esta clasificación legal, ¿ya? Y los desglosa un poquitito en 5 grandes grupos, donde los caminos nacionales son los de mayor importancia y que han definido en como la primera de las clases, y luego los regionales los desglosa en 4 grupos, ¿ya? Donde van los caminos regionales principales, provinciales, comunales y de acceso, ¿ya? Y eso tiene que ver obviamente también con muchos de los parámetros lógicos que uno podría entender en términos de la cantidad de uso que tienen, qué es lo que une, ¿cierto? La cantidad de gente que los usa, entre otros, ¿ya? Entonces, aquí logramos también lograr diferenciar en términos porcentuales para cada una de estas clases de camino, ¿ya? Para poder entender un poco lo que vimos en unas láminas anteriores, ¿cierto? De qué manera se distribuye la red vial, ¿ya? Tanto pavimentada como no pavimentada, en los distintos tipos de caminos. Y también es importante entender que preponderan, por sobre todo, ¿cierto?, los caminos de menor envergadura, los de acceso, los comunales, ¿cierto?, y los regionales, en lo que son términos porcentuales o de cantidad, ¿verdad?, para el contexto global, ¿ya? Por ejemplo, estos datos acá que les presento es para que un poco tengan una idea también de cómo evolucionan, por eso presento tablas de distintas índoles. La red vial total tenía un total de 70 y casi 78.000 kilómetros, y esto a diciembre del 2012, entonces, en diciembre del 2017 aumentamos en casi 7.000 kilómetros la red, ¿ya? Acá tengo la misma tabla, pero para el 2023. Entonces, del 2012 al 2023, 11 años después, aumentamos de 77 a 88.000 kilómetros la red vial, ¿ya? Con una distribución de la misma manera. Y finalmente tenemos la clasificación funcional, que esta es de alguna manera la que a nosotros nos va a importar desde el punto de vista técnico que nosotros vamos a tratar en nuestro curso, ¿ya? Y la clasificación funcional para diseño, ¿ya?, lo que trata de lograr establecer es una relación o un vínculo entre los diferentes estándares de diseño, tanto que se utilizan para los caminos y las vías y carreteras, ¿cierto?, desde el punto de vista funcional, ¿ya?, es decir, de cómo este va a prestar servicio a los usuarios, ¿cierto? Y cómo desde el punto de vista constructivo, ¿cierto?, y técnico se va a comportar frente a esa prestación de servicio, ¿ya? Y eso está definido por nuestra Biblia, de alguna forma, nuestro manual técnico, que es el manual de carretera, ¿ya? Y que de alguna manera contempla 6 grandes categorías divididas en 2 grupos, ¿ya? Primero los dividen en carreteras y caminos. Y todo lo que son las carreteras, ya la desglosan lo que son autopistas, autorrutas y primarias, ¿ya? Mientras que los caminos, ya los desglosan lo que son colectores, caminos locales y caminos de desarrollo, ¿ya? La clasificación de caminos tiene validez al interior de lo que es la dirección de vialidad, ¿ya? En todo lo que se refiere a estándares de diseño. Bueno, como los caminos son de carácter público, la validez realmente es nacional, ¿ya? Pero de alguna manera esto lo define el Ministerio de Obras Públicas, lo define el Estado a través de sus instituciones, ¿ya? Y no altera en este caso las modificaciones, o más bien que las modificaciones, las clasificaciones, perdón, que se escribieron anteriormente. Como les dije, cada una tiene validez en sus ámbitos. O sea, si estamos hablando desde el punto de vista legal, un abogado va a hablar de un camino nacional o de un camino, ¿cierto?, principal. Ya estamos hablando desde el punto de vista técnico, vamos a ver si nos referimos a una autorruta, a un colector, qué sé yo, una autopista, ¿ya? Pero acá lo relevante es que desde el punto de vista del diseño a nosotros nos interesa definir los diferentes estándares, que tal como lo hemos comentado en lo que llevamos de clase, ¿cierto?, tienen distintas patas de alguna forma que nos llevan a lograr establecer cuáles son los criterios de diseño que uno debe implementar, ¿ya? Y las características que nosotros vamos a considerar para la definición
de diseño y funcional de un camino son principalmente cuatro. El primero de ellos es la categoría del camino, es decir, si es que vamos a hablar de una autopista, una autorruta, una vía primaria, un colector, un camino local o una de desarrollo. ¿Ya? Lo otro es la velocidad de proyecto, que en el fondo es la velocidad a la cual yo quiero que el camino que yo estoy, o carretera que yo estoy proyectando, ¿cierto? Sirva. ¿Ya? O sea, yo no puedo esperar tener un camino de desarrollo con una velocidad de proyecto de 120 kilómetros por hora, ni tampoco una autopista con una velocidad de proyecto de 30 kilómetros por hora. Esas cosas tienen que ir de la mano. ¿Ya? Y la velocidad de proyecto tienen que ver con otras variables, como por ejemplo la sección transversal. ¿Ya? O sea, los caminos tienen anchos estándares, ¿ya? O fajas, como se les llama, mínimas que tenemos que cumplir en términos de lo que son las plataformas para poder lograr establecer criterios de seguridad operacional para lograr establecer ciertas velocidades. ¿Ya? Por un lado puedo cumplir esos anchos, pero de repente a lo mejor estoy en terrenos muy sinuosos, en terrenos montañosos, en terrenos con curvas, etc. Entonces todas estas condiciones también propias de la zona van a lograr definir o establecer también la velocidad de proyecto. Y por supuesto el tipo de pavimento es, es tremendamente relevante, pues cuando yo logro establecer velocidades y categorías, tengo que lograr establecer también cuáles son los pavimentos que yo voy a exigir para eso. O sea, si yo voy a hablar de velocidad de 120 kilómetros por hora, no puedo estar hablando de caminos de ripio. ¿Ya? Estas cuatro variables que definen el diseño de un camino tienen que ir de la mano y conversar entre ellas para que el diseño sea el más apropiado. ¿Ya? ¿Pueden mixturarse? Sí, efectivamente, pueden mezclarse, ¿ya? Porque las condiciones de una obra vial son diferentes dependiendo del lugar en el cual nosotros estemos. ¿Ya? Por eso tenemos eh, una misma ruta, por ejemplo, en las cuales las velocidades de proyecto pueden ir en algunas zonas, no sé, pues, a 70 kilómetros por hora y en otras de 120 kilómetros por hora. ¿Ya? Eso va a depender de lo que nosotros estemos atravesando, de las condiciones propias del aire. Por lo tanto, cuando yo logro establecer la clasificación funcional para el diseño, ¿ya? Lo que tengo que definir son estas cuatro grandes variables, donde encuentro la categoría, la velocidad de proyecto, la sección transversal y el tipo de pavimento. Y la categoría va a quedar definida principalmente por dos variables, ¿ya? Una que es el tránsito inicial y el otro es el tránsito proyecto, ¿ya? Un poco la pregunta que me hacía Camila al principio, ¿ya? Es cómo yo voy a definir un proyecto, ¿ya? Yo primero tengo que entender, ¿ya? Si es un proyecto nuevo, ¿ya? O si es un proyecto existente al cual quiero generarle una mejora, tengo que saber cómo proyecto el tránsito inicial, o sea, cuál va a ser, o sea, yo abro el camino o está el camino hoy día en una condición X, tengo que saber cuánto vehículo pasa por ahí. Y tengo que saber también cómo voy a proyectar ese crecimiento de vehículos. ¿Ya? El parque automotriz ha crecido en los últimos 20 años, ¿cierto? El acceso a los vehículos es diferente. Normalmente el transporte público también se ha mejorado en las distintas zonas, ¿ya? Y no es lo mismo que transiten buses que transiten autos, ¿ya? Entonces, todo esto yo lo tengo que ser capaz de estudiar, tengo que ser capaz de estudiarlo muy, muy bien para poder definir cómo en el horizonte de proyecto de mi obra vial, ¿cierto? Yo voy a lograr establecer cuánto vehículo transita y cuánto va a transitar dentro de ese periodo, ¿ya? Después la velocidad de proyecto yo la defino en función de varias variables. Tengo que lograr establecer un trazado, tengo que definir condiciones de seguridad, ¿cierto? Y de servicialidad operacional, de confort para los usuarios, entre otras características, ¿ya? La sección transversal, ¿ya? A su vez dependen de la categoría y de la velocidad de proyecto. O sea, yo no puedo, voy a hablar una sandez, pero en el fondo no puedo estar pretendiendo tener una categoría de una autopista, ¿cierto? Teniendo una sección transversal que no me dé el ancho de pista mínimo. ¿Ya? O sea, las dimensiones que yo determine van a ser únicas y van a ser de vital importancia para lograr establecer. Tienen que ir de la mano con esa categoría y con la velocidad de proyecto. Bueno, y el tipo de pavimento en el fondo también va a depender de la categoría. ¿Ya? Todas estas variables son fijas, no, no son fijas. Van a depender de cómo vayamos evolucionando y proyectando los distintos, el uso básicamente de nuestros caminos. O sea, si los caminos empiezan a ser más transitados, los caminos empiezan a tener una mayor demanda,
ese tránsito también en términos de tipología de vehículos va cambiando, van a ser variables que contribuyan a que los estándares vayan mejorando. ¿Ya? Luego, para poder entender un poquitito de los proyectos viales e introducirnos en esa dinámica, es tremendamente relevante entender que definimos que existen básicamente tres tipos de grandes proyectos. ¿Ya? El primero de ellos son los proyectos de nuevos trazados, que en el fondo lo que hacen es generar la incorporación a la red vial, ¿cierto?, de una infraestructura que no existía. En el fondo sumamos kilómetros a la red vial, ¿ya? Entonces, donde antes no había nada, hoy día vamos a construir un camino y por lo tanto vamos a hacer esta nueva red. Aquí esto aplica para variantes de un camino existente, por ejemplo, si hoy día teníamos un camino X, ese camino lo vamos a mejorar y vamos a hacer una variante, pues esa variante suma kilómetros a la red, ¿ya? Luego tenemos proyectos que se denominan proyectos de recuperación de estándar, ¿ya? Y aquí la recuperación de estándar básicamente son proyectos, o más bien, vías existentes que, de acuerdo al uso que se le dio a la explotación, al deterioro propio del uso que han ido teniendo, ¿cierto? Han sufrido deterioro, ¿ya? Y lo que yo trato de hacer como institución administradora de la red vial, en el fondo, es llevarlo al estándar el que originalmente estaba, ¿ya? Entonces aquí vamos a incorporar, no sé, recapados de las capas de rodadura, algunas repavimentaciones, algunas fallas mayores que vamos a reparar, ¿ya? En algunos casos vamos a reconstruir localmente o complementar algún tipo de obra existente, por ahí un drenaje que quedó medio mal, pero son locales, en el fondo no le estamos cambiando los estándares ahí, ¿ya? Por allí alguna geometría, cambiamos la geometría local, pero en el fondo la vía sigue siendo la misma. Y finalmente tenemos proyectos de cambio estándar, que a diferencia del anterior, aquí lo que yo en el fondo logro identificar es que ha habido una necesidad, ¿ya? Y frente a esa necesidad, ya sea incremento en la demanda, lo que nosotros podamos definir, incluso darnos cuenta que la solución que proyectamos no era la solución más adecuada para las condiciones ambientales o locales de ese momento, ¿cierto? Necesitamos incorporar mejoramiento. Y esto es incorporar mejora, es decir, lo que teníamos originalmente lo vamos a mejorar. Generamos mejoras tanto en plantas como en alzado, como en longitudes, en ancho, ¿cierto? Vamos a hacer alguna rectificación incluso de los ejes, ¿ya? Vamos a generar algunas variantes, por ejemplo, también dentro del camino, etcétera. Entonces, todo este conjunto de cambios, de adecuaciones, ya tanto a la geometría como a los sistemas propios internos de una obra vial, como es el drenaje, por ejemplo, o incluso la solución de pavimento que nosotros le estemos incorporando, entran dentro de estos proyectos de cambio de estándar, ¿ya? Pucha, yo siempre pongo ejemplos de Santiago, pero yo soy de Santiago, así que, por ejemplo, un ejemplo de cambio estándar, el tramo de la autopista de la Ruta 78, por ejemplo, una vía concesionada, una autopista, ¿cierto?, que tenía dos pistas por sentido, ¿verdad? Se incorporó entre Bascuñán y Talagante, ¿cierto?, una tercera pista. Es un cambio estándar. Incorporé en gran extensión del trazado, ¿cierto? Una modificación. Hoy día ya no son dos pistas, son tres pistas, mejoré los sistemas de drenaje, entre comillas, vamos a decir, pero ya. Un proyecto, por ejemplo, de recuperación de estándar. Chuta, sabéis que la ruta que teníamos acá estaba llena de baches y el otro día pasan y está, chuta, ya no tiene ningún hoyito, está con sus demarcaciones bien hechas, tenía por ahí un letrero caído, lo levantaron y lo limpiaron. No estamos cambiando, está por ahí, está creciendo la vegetación, ya se hizo la conservación respectiva y en el fondo el camino no cambia, mejoró, se llevó al estándar que estaba originalmente, como cuando se entregó. ¿Ya? Y un proyecto nuevo trazado, por ejemplo, vuelvo a Santiago, el ejemplo, este nuevo enlace que va a ser entre, por ejemplo, entre la ruta 68 y 78, que es una nueva vía, una nueva autopista, que va a unir estos dos proyectos, estas dos autopistas. ¿Ya? Y ahí no existía nada, entonces simplemente se coloca un una nueva vía. ¿No? ¿Por qué es importante hacer
la diferenciación entre los distintos tipos de proyectos viales o la clasificación de proyectos viales, porque esto tiene mucha relación con la forma en la cual nosotros evaluamos y concebimos las iniciativas de inversión que generamos y que debemos de alguna forma desarrollar dentro del país. ¿No? ¿Por qué? Porque yo les hablaba que todo proyecto, toda necesidad, ¿cierto?, tiene que pasar por una evaluación social de proyecto. Y esa evaluación social, en el fondo, es, a grandes rasgos, tomar variables que son importantes para las personas, ¿ya? Y que no son cuantificables monetariamente. No es como cuando no sé, si tuviera un curso de evaluación de proyectos, pero no es que yo hago un análisis de la obtención de un BAN, en el fondo de utilidades, no, porque esto yo no lo puedo dimensionar, pues si el Estado no gana plata con esto, ¿ya? El Estado lo que tiene que ver es la forma en la que cuantifica el beneficio social hacia las personas por la ejecución de algún proyecto u otro. ¿Ya? Porque es como una gran empresa, ¿ya? Donde tiene una cantidad de dinero X y tiene necesidades por 5X. Entonces ese dinero no le alcanza y por lo tanto necesito ser capaz de definir de esas 5X cuáles son las X más importantes y tengo que hacerlo de una manera adecuada. Y para eso uno tiene que saber qué tipo de proyectos, o la clasificación de los proyectos viales, qué tipo de proyectos viales nosotros vamos a incorporar, y también lograr establecer nomenclaturas que nos permitan hablar en un lenguaje apropiado cuando nos refiramos a esos proyectos. Entonces, cuando nosotros hablamos de construcción, nos estamos refiriendo a nuevos trazados. Son proyectos de caminos nuevos, ¿ya? Que, digamos, de alguna manera pueden ir desde un camino de desarrollo hasta una autopista, pero en el fondo son nuevos caminos. O sea, cuando yo hablo de construcción voy a incorporar kilómetros a la red. Cuando yo hablo de reposición, ¿ya? Yo lo que estoy hablando es de una recuperación de estándar, es decir, un proyecto, es un proyecto para un camino o una vía existente, donde lo que yo trato de buscar es de qué manera llevo las condiciones actuales de esa vía a las condiciones originales que tenía cuando se construyó. ¿Ya? Pueden incorporar algunas variables menores, efectivamente lo pueden incorporar, pero cuando yo hablo de reposición, realmente para el Sistema Nacional de Inversión estoy hablando de lo que es una recuperación de estado. Y cuando yo hablo de un mejoramiento o de una ampliación, lo que estoy refiriéndome es a un cambio de estándar, es decir, estoy modificando las condiciones originales del proyecto, como existía, a condiciones obviamente más adecuadas en términos dimensionales, en términos de extensión, en términos incluso de pavimento, de plataforma, de drenaje. Son cambios relevantes. Entonces, cuando yo hablo de mejoramiento o ampliación, hablo de proyectos de cambios de estado. ¿Ya? Eso, chiquillos. No sé si es que hasta aquí hay alguna duda o consulta. No, no hay duda o consulta, pero ya. Ay, ¿qué pasó? Otra cosa. Ya. Vamos a partir ahora con el módulo de puentes, ¿vale? Vamos a ir avanzando un poquitito. No sé si les parece que hoy día nos saltemos el break, ¿vale? Y terminemos un poco antes. O sea, siempre yo esto lo hablo con los estudiantes, porque normalmente está considerado una hora de clase, media hora de break. Una hora de clase, media hora de break. De repente hacer un break para un café o lo que sea y volver y terminar un poco antes. Sí, no, a veces, tal vez. Bueno, voy a seguir. Asumo que me están escuchando. Ya. Para poder definir lo que es un puente, ¿ya? Un puente
se va a definir por varios elementos que lo condicionan. Y en Chile, algunos de los aspectos principales que condicionan la tipología del puente son básicamente también, ojo, la tipología, es importante saber cuál tipo de puente usar. De alguna manera, qué tipo de estructura voy a utilizar, ¿ya? Las variables geográficas y las zonas donde yo lo emplazo son tremendamente importantes. No es lo mismo construir un puente bueno, nosotros particularmente somos un país tan largo, con una variedad de clima y de geografía tan importante, que de alguna manera hace que eso sea una variable incidente en la definición de la tipología. Tenemos zonas desérticas en el norte, donde tenemos temperaturas altísimas, suelos salinos, tenemos condiciones de salinidad importantes cerca de la costa, tenemos condiciones de congelamiento cerca de la cordillera, ¿cierto? Tenemos zonas montañosas donde tenemos quebradas, ríos que son tremendamente caudalosos, eso es muy propio de nuestro país, donde los ríos normalmente tienen regímenes supercríticos, ya sea de alta velocidad y baja altura, porque tenemos una distancia cordillera-mar muy corta, ¿ya? Tenemos zonas húmedas, altamente expuestas, donde hay grandes cantidades de precipitaciones, crecidas importantes dentro de los ríos, etcétera. Y tenemos zonas extremas, ¿cierto? En el sur, por ejemplo, donde tenemos zonas archipielagosas, o sea, con grandes cantidades de islas, donde hay bajas temperaturas, donde además hay nieve, eh, particularmente, por ejemplo, en la región de Magallanes tenemos suelos que son de pésima calidad. Entonces, hay muchas variables que condicionan la forma en la que nosotros vamos a lograr definir un puente para que forme parte de la red vial, ¿cierto? Y entregue una solución a los usuarios, ¿ya? Entonces, aquí tenemos distintos tipos de puentes y distintos tipos de tipologías, ¿cierto? Puentes de viga recta, donde implementamos hormigón como material base, puentes de acero, por ejemplo. En celosía tenemos puentes colgantes, como el puente Presidente Ibáñez o el puente Chacao que se está construyendo. Tenemos puentes atirantados, como el puente Yelcho en la región de los lagos, etc. ¿Ya? Entonces tenemos distintos tipos de tipología. Y eso obedece no simplemente al criterio que al proyectista se le ocurre, sino que esto tiene variables que definen, que son de carácter técnico, que son de carácter local, de donde estamos emplazando la estructura, para lograr establecer cómo lo hacemos y por qué vamos a definir ese tipo. Entonces ahora, yo siempre hago la pregunta, bueno, ¿qué es un puente? ¿Ya? Van a encontrar en cualquier bibliografía un montón de definiciones de puente, pero esto es súper importante y se discutió por mucho tiempo, ¿ya? Pero un puente se define como una estructura que permite conectar, ¿cierto? Dos puntos que por diferentes razones están desconectados, ¿ya? Una de las primeras definiciones que uno encuentra es que permiten conectar dos extremos de un río, permitiendo el cruce de personas, vehículos y animales. ¿Y eso es real? Pues la verdad que sí, pero es una definición muy particular, porque tú no solo tienes puentes para atravesar ríos, tienes puentes para atravesar distintos tipos de obstáculos, ¿ya? Entonces, la definición de un puente tiene que ser una definición más global, una definición más grande. Entonces, primero tenéis que entender que el puente es una estructura vial, ¿ya? Y como estructura vial, ¿ya? En el fondo es una estructura que lo que hace es permitirte franquear, ya es un obstáculo natural, una vía de circulación terrestre, fluvial, marítima, lo que sea, ¿ya? O sea, cualquier punto que en el fondo obstruye la conectividad entre dos zonas, ¿ya? Pueden ser salvados por una estructura que nosotros definimos puente. Y se define como puente no solo aquella estructura que franquea estas dos zonas, que pueden ser los extremos de un río, sino también, por ejemplo, las pasarelas, ¿cierto? Nosotros tenemos de repente autopistas o vías, ¿cierto? Que no permiten el cruce de personas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Construimos una pasarela para que las personas puedan cruzar. Los pasos superiores, los pasos inferiores, ¿ya? Los viales y los ferroviarios. Entonces, en el fondo, englobamos una serie de aspectos que hablan más bien de una estructura vial y no tan solo de una estructura que te permite salvar dos puntos de un río, ¿ya? La pasarela huérfanos, por ejemplo, es un caso relevante. Los distintos pasos superiores e inferiores que uno pudiese encontrar. Este de acá es uno que está en San Fernando, paralelo al puente Tinguiririca, ¿ya? Ya tenemos estructuras ferroviarias, ¿ya? Entonces, distintos tipos.
y puentes de distintas naturalezas, con losas de hormigón, vigas de acero, con vigas de hormigón pre y postensado, ¿cierto? Tenemos puentes con vigas cajón, ¿ya? Todas de hormigón, ¿ya? Pasos superiores e inferiores, ¿ya? Que en el fondo son todas estructuras, y pasarelas, que son todas estructuras viales que de alguna manera contribuyen a lograr unir dos puntos que estaban desconectados por alguna obstrucción de carácter natural o artificial, ¿ya? Hoy día hay una definición más global que en términos técnicos en el manual de carretera se utiliza, y que en el fondo es que un puente es toda estructura que tiene una infra y una superestructura claramente definida. Los conceptos de infra y superestructura los vamos a ver un poquitito más adelante, ¿ya? Tienen que ver con los elementos propios que conforman una estructura tipo puente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que involucra un puente? ¿Ya? Y aquí es súper relevante que entendamos que un puente tiene cuatro etapas principales, desde lo que es el punto de vista de vida del ciclo de un proyecto, ¿ya? Tiene una fase de diseño y una fase de construcción como cualquier obra civil, ¿ya? Que eso es lo que probablemente a uno le enseñan en la universidad y la lógica te indica que va por ahí, ¿ya? Pero además hay cuatro etapas que son súper importantes, o sea, hay dos etapas más que son súper importantes de considerar, que normalmente empiezan a tomar o cobrar importancia en países que empiezan a buscar el desarrollo, ¿ya? Y que tienen que ver con la conservación e incluso la demolición o la finalización de servicios de una estructura, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda la infraestructura vial, o cualquier tipo de infraestructura realmente, ¿ya? Eh, es importante de mantenerla en el tiempo, porque uno no construye para que las cosas se echen a perder. Es como comprarte un auto. Tú te compras un auto 0 kilómetros, le echáis benzina y andáis joya. Pero va a llegar un punto en el cual, no sé, a los 10.000 kilómetros, si no le hacía el cambio de aceite, a los 20.000 va a joder de echar el motor. Tenéis que, no sé, cambiarle bujía, cambiarle pastilla de freno, etc. Una infraestructura es lo mismo. Si yo quiero que la infraestructura me preste el servicio que yo estoy buscando dentro de la vida útil en que la proyecte, yo tengo que proporcionarle a esa infraestructura, ¿cierto?, una mantención y una conservación adecuada. Y también tengo que ser capaz de definir cuándo esa infraestructura dejó de prestar esa vida útil. Hoy día ya no es para mí rentable incluso conservarla ni mantenerla, sino de más bien darla de baja, qué sé yo, e incluso demoler. ¿Sí? Todas estas etapas, estas cuatro etapas, son cada una igual de importantes. Todas van unidas entre sí, porque la forma en la que yo diseño una estructura, ¿ya?, tiene directa injerencia en cómo la voy a conservar, con qué frecuencia la voy a conservar, incluso cuánto me va a durar. ¿Para qué hablar de la construcción? ¿Ya? El papel lo aguanta todo y todo está perfecto en el papel, pero cuando yo le echo mano a la cosa y empiezo a construir, ¿cierto? Pueden haber variables que afecten, ¿ya? La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas desarrolló lo que se denomina el Plan de Puentes 2020-2030, ¿ya? Donde el objetivo principal de este plan de puentes es la optimización del ciclo de vida de los proyectos como un activo de una red vial resiliente. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Ya? Es generar un proceso a través del cual, mediante el mínimo esfuerzo, por así decirlo, ¿ya?, nosotros podamos mantener nuestros activos en la forma adecuada, ¿ya?, en un estado adecuado, ¿cierto?, haciendo que nuestra red vial sea capaz de sobreponerse y de estar funcional frente a cualquier evento de gran importancia. Llamémosle eventos de gran importancia: incendios, sismos, crecidas, inundaciones, etc. ¿Ya? Sí. Esa resiliencia es lo que uno busca dentro de esta red. Para entender un poquitito la dinámica de los puentes en Chile tenemos alrededor de 6.781 estructuras que son fruición de la Dirección de Vialidad. Esto es contabilizado de diciembre de 2021, ¿ya? Donde contabilizamos del orden de 5.150 estructuras de puentes que tienen que son de longitudes menores a 30 metros, alrededor de 1.633 estructuras con longitudes mayores a 30 metros, y más de 3.200 puentes que tienen algún elemento de madera, ¿ya?
¿Qué es lo relevante o también que nos genera un warning, por así decirlo? Que muchas de estas estructuras están operativas incluso antes de 1910, o sea, tienen más de 100 años dentro de. Si uno lograse un poco subdividir en términos de tipología las estructuras de puente, vamos a tener puentes de vigas de hormigón, que más o menos abarcan el 30% de la torta, puentes losa de hormigón, que son más o menos un 25% del total. Tenemos un 32% puentes con vigas de acero, ¿ya? Un 9% con hormigón post-tensado. Esto va creciendo de todas maneras, ¿ya? De todas maneras va creciendo esa parte de la torta. Y puentes en arco, un 3%. Por ahí tenemos algunos puentes de otras características que son menores, ¿ya? Pero más o menos como uno podría lograr establecer la definición o la división de esta estructura, ¿ya? Si yo logro además distribuir esta cantidad de estructuras por región, esto acá también cobra un análisis importantísimo. La región de Arequipa y Parinacota, por ejemplo, y la región de Tarapacá, tienen 11 y 7 puentes respectivamente. O sea, versus, por ejemplo, la región de la Araucanía, que concentra casi 2.000 estructuras, o la región de los lagos, que tiene más de 1.100 estructuras de puentes. O sea, la, la inyección de recursos, la concentración de o digamos así, el esfuerzo por mantener esta infraestructura, obviamente está mucho más catalogado en la zona sur de nuestro país que en la zona norte, ¿no? Y si entendemos a los puentes como una estructura que une dos puntos que están separados por un obstáculo natural, artificial, o sea, lo que sea que lo llamemos, son estructuras de carácter crítico. Son estructuras que de no estar o de faltar, ¿cierto? Generarían una desconexión importante entre dos puntos que necesitan estar conectados, ya sea desde el punto de vista del abastecimiento, en términos de salud, de educación, comunicación, etcétera, hasta desde el punto de vista del transporte. Entonces, en el fondo, la concentración de estructura o de infraestructura crítica en Chile, para lo que son puentes, está desde la región del Maule para el sur, ¿ya? Concentrado principalmente en tres regiones: la Araucanía, los ríos y los lagos, considerando que hasta hace algunos años atrás los ríos y los lagos eran una sola región y tenían prácticamente entre ellos y la Araucanía concentrado más del 30% de la totalidad, perdón, más del 50% de la totalidad de puentes existentes en Chile. Entonces, es muy importante lograr entender cómo se distribuyen estas estructuras. Ahora, si hacemos un símil, no todos los puentes son solo de la dirección de vialidad, ¿ya? Acá les presento una gráfica donde, de acuerdo a los distintos organismos que tienen estructuras de puente, ¿ya? Podemos diferenciar cuáles administran cada una de ellas. Vialidad, obviamente, administra prácticamente el 90% de la estructura de puente en Chile, con 6.781. La Dirección General de Concesiones, lo estamos dividiendo por dirección, a pesar de que son el mismo MOF, tiene el orden de 564 estructuras, y la empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, administra 330 estructuras, ¿ya? Solo el 4%. ¿Ya? O sea, el MOP, sí, hablamos de MOP, no de vialidad, el MOP administra el 96% de la estructura tipo puente en Chile. ¿Ya? Entonces, ahora, para entender lo que es un puente, es tremendamente relevante lograr diferenciar cuáles son sus partes. Yo les había comentado unas láminas atrás, ¿cierto? Que un puente se constituye por una infraestructura y una superestructura, las cuales deben estar claramente definidas. Yo, para efectos de académicos y de lograr entender un poquito más el concepto,
Genera una tercera categoría, ya que mucha bibliografía no la van a encontrar, ya van a ver que cada uno de estos elementos constituye o parte de una infra o de una superestructura, ya, pero simplemente para poder académicamente entenderlo lo pongo como lo que denomino elementos de conexión, ya. Entendemos por infraestructura un puente a todo lo que son los estribos y las cepas. Los estribos son los apoyos extremos de un puente que sí o sí van a existir, ¿ya? Y las cepas son los apoyos intermedios, que dependiendo de la longitud, etcétera, de las estructuras van a existir, ¿ya? La función de cada uno de estos elementos es principalmente la transmisión de todas las cargas que provienen de la superestructura, es decir, cargas de tráfico, peso propio, etcétera, lograr transferirlas en forma adecuada a lo que se denomina el suelo de fundación, ¿ya? Luego vamos a tener la superestructura del puente, ¿ya? Que está conformada por todo lo que son tableros, vigas, losa, y todo lo que sea la estructura, no, no la estructura, sino más bien los elementos no estructurales, ¿ya? Barandas, qué sé yo, pavimento, etcétera, ¿ya? Que de alguna manera tiene la funcionalidad de servir de soporte directo a lo que son las cargas de tráfico principalmente, ¿ya? Y transmitirla a través de lo que yo creo como una tercera categoría, que son los elementos de conexión, ¿ya? Apoyos, anclaje antisísmico, y por ahí también los travesaños, que son vigas transversales que se incorporan dentro de la estructura, ¿ya? Pero los apoyos, los anclajes, en el fondo lo que hacen es generar una transmisión entre lo que son las cargas del tablero a los elementos de apoyo de la infraestructura, ¿ya? Normalmente estos elementos pertenecen a todo lo que es la superestructura, ¿ya? Aquí les presento algunos ejemplos tipo de lo que son estribos. Por ejemplo, aquí vemos un estribo de un puente. El estribo de un puente puede ser de múltiples tipologías. Pueden ser a través de muros cantilever, muros de contención, ¿ya? Muros de tierra mecánicamente estabilizados, ¿ya? Pueden ser incluso estribos transparentes que se denominan por ahí, donde el derrame de tierra de los rellenos, ¿cierto?, atraviesa la estructura, ¿ya? Pero en el fondo están contemplados, constituidos por un dado de fundación, ¿ya? Con fundaciones que normalmente pueden ser ya sea de carácter directo, es decir, apoyados en capas de suelo competentes que están relativamente superficiales, o, ¿cierto? A través del uso de fundaciones profundas, tipo pilote, que vamos a ver más adelante, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con eso? Pero son básicamente columnas de una determinada profundidad que llegan a un estrato de suelo competente y que transmiten las cargas de la estructura en sí al suelo de fundación, ¿ya? Van a estar constituidos por muros llenos, ¿cierto? Muros laterales que se denominan muros alas, que pueden ser rectos o pueden tener algún grado de, algún ángulo, etcétera, ¿ya? Y de distintas materialidades, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un estribo constituido con muros de tierra mecánicamente estabilizados, ¿ya? O sea, todo el relleno lo soporta a través de un sistema de contención que utiliza geotextiles, geosintéticos para el soporte eh, de los empujes, de las cargas y generar también resistencia al corte en lo que es el relleno, ¿ya? Tenemos muros llenos, muros de contención llenos, ¿cierto? Que no tienen alas acá, no tienen muros laterales, ¿ya? Aquí tenemos dos estribos y una cepa, ¿ya? Acá tenemos un estribo tradicional, muro de contención con muros de ala recto, ¿cierto? De hormigón armado, ¿ya? Encajonado en un terraplén, ¿ya? Aquí tenemos lo que denominamos la cepa, ¿ya? Se denomina un dintel, ¿ya? Una viga travesaño, ¿ya? Tenemos acá lo que se denominan las pilas o las elevaciones que pueden ser a través de columnas, a través de muros, ¿ya? Tenemos los elementos de apoyo de las vigas principales, que son estas que están acá, ¿cierto? Donde apoyamos en placas de apoyo, pudieran ser también eventualmente apoyo elastoméricos tipo sísmico, ¿ya? Tienen anclajes, también anclajes sísmicos que en el fondo generan la vinculación para controlar todo lo que es el desplazamiento vertical de los tableros frente a un sismo, ¿ya? Aquí tenemos otro tipo de cepas, ¿ya? Con muro lleno. Aquí se ve el efecto, por ejemplo, de lo que más adelante vamos a conversar en la parte de drenaje, que es la socavación, ¿ya? La socavación que se da. El material del río natural debió haber estado a esta altura, más o menos,
y con el paso del tiempo, ¿cierto? Fue erosionando, fue socavando y dejó expuestas, ¿cierto? Las fundaciones. Y aquí tenemos la construcción de un puente nuevo. Esto es una foto que yo mismo saqué en el año 2016. Un puente importante en la región del Ñuble, una puente de confluencia. ¿No? Se estaban construyéndose las cepas dentro del río Ñuble. Y aquí tenemos un tablero, ¿ya? Un tablero con todos sus elementos principales. O sea, tenemos eh, una viga de Intel, las placas de apoyo, tenemos vigas principales, que en este caso se muestran como vigas de acero, ¿ya? Tenemos la losa de hormigón respectivamente, tenemos la capa de pavimento, en este caso un pavimento de hormigón, pero puede ser también un pavimento asfáltico, ya tenemos elementos auxiliares que reconocemos en los tableros como las defensas, ¿cierto? Que muchas veces segregan los pasillos peatonales, pueden existir como pueden no serlo, ¿ya? Tenemos las barandas que estos sí o sí tienen que existir, ¿ya? Tenemos los sistemas de drenaje o barbacanas, ¿cierto? Que lo que hacen es permitir la evacuación de agua lluvia, o más bien la evacuación de agua, ¿cierto? Del tablero, propiamente tal, entre otros, ¿ya? Tenemos los anclajes antisísmicos, que era lo que les comentaba, las placas de apoyo, ¿ya? Las placas de apoyo de neopreno normalmente son placas que están constituidas por material de estas características de neopreno, que es un material flexible, o sea, si uno lo toma, en realidad el neopreno con la mano no lo podéis deformar. Estamos hablando de grandes fuerzas que deben implementarse o hacerse para que esto se deforme. Y las capas de neopreno o el neopreno tienen en el intermedio placas metálicas pequeñitas que contribuyen al funcionamiento. ¿Ya? Y la función de las placas de apoyo es permitir un desplazamiento frente a fuerzas importantes, ya sea de carácter longitudinal o transversal, del puente para generar disipación de alguna forma de la energía. O sea, que esa energía y ese movimiento, a través de juntas que se van a crear, definidas para eso, permita la disipación de la energía de un movimiento, ya sea sísmico o lo que sea, el cual pueda estar sometido a este estudio. ¿Ya? Tenemos barras antisísmicas, que son, uno en un puente las puede ver. Hoy día son verticales, ¿ya? Normalmente con una vaina, ¿ya? Que es como un tubo de PVC que van a ver. ¿Ya? Pero puentes más antiguos tenían lo que denominábamos estas crucetas o barras antisísmicas que eran en forma de cruz y que no tenían ningún tipo de recubrimiento. ¿Ya? Como la data de nuestra estructura es diversa, es amplia, nos podemos topar con distintos tipos de características de estas, o elementos de estas características. Hoy día lo más común es que las vigas se apoyen de esta manera, pero también tenemos puentes antiguos donde tenemos aparatos de apoyo diferentes, ¿ya? Aparatos de apoyo que muchas veces son verticales, por ahí vamos a encontrar algunos rodillos, ¿ya? En el fondo que son los típicos apoyos que uno modelaba en los cursos de estática, es un apoyo fijo, un móvil, ¿ya? En este caso un apoyo fijo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, no está apoyado sobre una placa de neopreno, son placas metálicas. Entonces, eso depende mucho de la época en la cual se diseñó y construyó la estructura. Y aquí está el modelo de una placa de apoyo, ¿cierto? De apoyo en cepa, donde están incorporados, ¿cierto? Los respectivos pernos. Los stud, que de alguna forma sirven para permitir vincular, ¿ya? La cepa dentro o fijar la placa a la cepa propiamente. Así se monta una viga, ¿cierto? Sobre una placa de apoyo, ¿no? La placa de apoyo ya está fijada en la zona de la posición final y la viga entra, ¿cierto? A través de un proceso de izaje y se apoya en este elemento. Y aquí tenemos algunos detalles de los pernos de anclaje antisísmico, que una de las características principales es que justamente tienen este doblez o este gancho que es el que contribuye, digamos, al agarre, por así decirlo, ¿ya? Frente a lo que son los movimientos verticales, ¿ya? Que vinculan, ¿cierto? El tablero a la infraestructura y permite que no haya un desplazamiento vertical importante que pueda traer problemas dentro de la estructura del puente. ¿Mm? Dentro del curso vamos a ver distintas tipologías y distintos montajes. Por ejemplo, en la imagen de la esquina derecha, vemos lo que son tableros ortotrópicos, o sea, tableros que vienen prearmados,
para soldar o montar o unir en terreno, ¿ya? Es como lo que vas a hacer en el puente del canal, sobre el canal destacado, cuando se monta el tablero, ¿ya? Se van a construir con estructuras de alguna forma que ya vienen premontadas a través de tableros que se denominan ortotrópicos, ¿ya? Que tienen comportamientos similares en las tres direcciones, ¿ya? Y con rigideces importantes, pero con pesos mucho menores a los que podrían esperarse para un adecuado desempeño, ¿ya? Metodologías constructivas especiales como la construcción en volado sucesivo, ¿ya? Donde la importancia de entender que muchas veces los diseños se van a ver o van a llevarse al extremo en las etapas preliminares, o sea, antes de que la estructura esté puesta en servicio, ¿ya? Donde vamos montando, tenemos un único punto de apoyo y vamos montando los tableros, los módulos, ¿cierto?, alrededor de forma simétrica y no tenemos puntos de apoyo intermedios. Entonces acá en el fondo el, la flexión que se genera por el peso propio de la estructura va a ser la etapa más crítica de la estructura una vez que está en proceso de construcción. Cuando ya llega a la siguiente parte y se apoya en el siguiente apoyo, ya la estructura ya no tiene esa solicitación tan grande. Eso, sí. Dudas, consultas. Uy, no me digas.